$75 millones en multas es lo solicitado por la Fiscalía Nacional Económica, como veíamos, para estas 6 empresas navieras. Un tema la colusión, un tema también la delación compensada, que es parte del análisis que vamos a tener junto a Radoslav de Polo, ex integrante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, respecto a este caso específico, ¿cuál es la gravedad que usted le asigna, sobre todo considerando que, como lo veíamos en la nota y lo hemos leído en artículos de prensa profusamente, la verdad es que quienes se coludieron, por lo menos en relación con Chile, copaban casi todas las líneas de distribución para importar automóviles? Sí, las afirmaciones del Fiscal Nacional Económico en su requerimiento, que van a tener que ser probadas en juicio durante su tramitación ante el tribunal, descansan básicamente en la hipótesis de que quienes efectúan el transporte de vehículos en las 3 rutas indicadas, que son Asia, Norteamérica y Europa, lo hicieron repartiéndose los clientes mediante el mecanismo de respetarse las cuotas o los contratos previamente conseguidos. Esa es la lógica. Y la lógica que está detrás de esta imputación es señalar algo muy simple, que es decir, mire, aquí donde debía haber funcionado un mercado y donde año a año todos los protagonistas, todos los operadores de transporte de vehículos debieron haber competido por cada contrato, no lo hicieron. Perfecto. Ahora, la gravedad, que es lo que me estás preguntando, básicamente tiene que ver con el impacto en las condiciones mismas de competencia. Se supone que cuando hay competencia los precios son menores, la variedad es mayor, y la posibilidad de elegir también crece. El impacto que esto genera, como toda colusión, es restringir la oferta, subir el precio y de esa manera asegurarle a cada uno de los competidores un cupo o unos ingresos que son generalmente sobrenormales, porque el precio va a ser en definitiva el que va a determinar el que se está quedando con la cuenta asignada previamente. Claro, ahora uno se pregunta, porque ya vamos a analizar el marco genérico y el tema de la colusión y la delación compensada, uno se pregunta, ¿de verdad solucionado este tema, desbaratado entre comillas la posible colusión, si es que la hubiera, van a bajar los precios de los automóviles? Porque hay dos opciones, o se quedan con un mayor margen de ganancia los importadores, o nos traspasan el beneficio de lo que estaban sobrepagando. La lógica del mercado dice que removido el cartel deberían volver los efectos beneficiosos que la competencia trae por sí sola. Ahora, esto tampoco es mágico, porque hay condiciones de mercado que pueden ir variando de acuerdo a cada industria, que no necesariamente van a producir el efecto óptimo de competencia en cada caso. Pero de todas maneras, el efecto que se produce removido el cartel es empíricamente, o tiende a ser empíricamente, mejor que el que había cuando no estaba el cartel. Empíricamente, ¿y eso hay como evidencia suficiente? Hay mediciones, nacional, internacional. Internacionalmente hay muchos estudios y muy profundos sobre la medición del impacto de las medidas de control de carteles. Se han medido en Estados Unidos y en Europa, y son informes econométricos, son trabajo muchos años con bases estadísticas muy, muy grandes. Se ha determinado que una política efectiva de sanción de carteles en las industrias en que se ha aplicado deriva en que los beneficios de la competencia de alguna manera afloran. A lo mejor no todo lo que teóricamente se esperaba, pero siempre de alguna manera en un grado superior al que existía antes de que se removiera el cartel. Tras su paso por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y entendiendo que en Chile la experiencia y estos procesos son relativamente nuevo, quisiera preguntarle cuál es su percepción respecto de cuán coludidos están los mercados en Chile. A ver, la pregunta se puede responder en varios niveles. La percepción popular es que están muy coludidos, claramente. La calle, la gente en conversaciones privadas en la calle dice, aquí están todos concentrados, todos se han puesto de acuerdo para extraernos dinero, pero eso no es tan así. Hay que matizarlo. Hay muchas industrias en Chile que son súper competitivas, donde los empresarios están día a día deslomándose por tratar de llegar con sus productos de la manera más eficiente a sus clientes y de arrebatar clientes a los otros, que de eso se trata la competencia, ofreciendo mejor y ojalá al menor precio. Pero hay otras industrias que naturalmente han demostrado tener una tendencia a la colusión. ¿Cuáles? Lo hemos visto por sentencias que el tribunal ha dictado. El caso de los pollos, el caso de las farmacias, son industrias donde, y buses, son industrias donde, por razones distintas,
por razones distintas, incluso por inercias históricas, por formas de comportarse durante décadas. Existía esta cultura de la colusión. ¿Usted adheriría a esta afirmación mientras más concentrado está un sector económico, más posible es la colusión? No es una correlación directa, necesariamente. Ocurre, coincide, pero no es una correlación directa. Pero es más fácil ponerse de acuerdo entre menos. Es más fácil ponerse de acuerdo entre menos, pero también hay dos que pueden estar sacándose los ojos por competir. Pero cuando hay 20 uno piensa que ahí se sacan más los ojos. No, en este caso hay 8 o 10 y de los cuales son bastantes los que aparentemente están de todas partes del mundo. Y aquí hay un tema que quizás es importante tener en cuenta para este caso a nivel chileno. Esto está en un contexto global. Muchas de las empresas que ahora han sido requeridas han sido sancionadas, por ejemplo, en Japón, en Corea, en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, este es un rebote de ese caso. Sí, claro. De hecho, se inició porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le comunicó a la Fiscalía Nacional Económica que estaba investigando y llevando a cabo este caso. Es así como comienza, no es que sea la propia compañía sudamericana de valores la que se autodenuncia y se acoge la delación compensada. Si uno lee el propio requerimiento dice que con fecha, entiendo, principios de septiembre del 2012, recibieron la comunicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pocos días después se produjo la presentación de la compañía sudamericana de vapores haciendo la delación. ¿Es posible lograr sentencias en estos casos sin la figura de la delación compensada? Expliquémosle a la gente que la delación compensada es que en el fondo uno de los participantes de un cartel se autoacusa y acusa a los demás. Exacto, y suelta la información y entrega las pruebas. A cambio de inmunidad, esto es de no ser sancionado si es que llegó primero y cumplo con todos los requisitos de la ley. Yo veo muy difícil obtener sentencias de condena en casos de carteles sin la figura de la delación compensada. La delación compensada es el motor, el instrumento que se usa en derecho comparado y en Chile para intentar desbaratar carteles. Pero tampoco es la panacea, porque muchas veces la calidad de la delación no es óptima. Muchas veces entregan todo lo que tienen las personas que se están delatando, pero hay que hacer un trabajo adicional de investigación por parte de los organismos de defensa de la libre competencia, en el caso chileno, en caso de la Fiscalía Nacional Económica. Tiene que, a veces lo que le llega a la Fiscalía Nacional Económica no es suficiente para montar el caso completo, pero sí para iniciar una muy buena investigación. Y de hecho, el estándar para otorgar la inmunidad hoy parece ser, en términos comparados con otros países, relativamente bajo. Esto es, lo que yo he podido percibir es que la Fiscalía está otorgando inmunidad a cambio de entrega de información que es útil, pero que no es toda la información que a lo mejor se podría obtener en algún minuto. ¿Y por qué? Porque naturalmente, dado que esta facultad es nueva y está rigiendo desde el año 2009, y que además está el problema de que no está claro aún si la ley penal se aplica o no a los carteles, este es un tema paralelo que podemos conversar después, hay que incentivar a la delación. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay que cumplir la ley. Claramente la ley dice que tienen que ser antecedentes graves, precisos, que lleven al fiscal a formarse la convicción, pero ahí hay un rango de discrecionalidad que una autoridad de competencia, no solamente esta, puede mover. Puede ser, mira, a mí me basta tener estas 10 cosas, o no, yo necesito 15 para darte inmunidad. Yo creo que nosotros en este momento, porque estamos aprendiendo a aplicar la ley, estamos en las 10 cosas, no en las 15. Ahora, otro de los temas es también el tema de las multas. Hay multas que parecen importantes, grandes, desde el punto de vista de lo que es el dinero para cualquier ciudadano común y corriente, pero que son bastante bajas estas multas en relación con lo que han ganado coludiéndose ciertos grupos y ciertas empresas. La pregunta es, ¿cree usted que dado el monto de las multas en Chile, hoy sigue siendo un buen negocio infringir la ley y coludirse? Yo creo que el sistema de multas hay que cambiarlo de alguna manera. Y de hecho es lo que la OCDE ha recomendado y lo que el propio gobierno ha señalado que viene en el proyecto de ley que estaría pronto a presentar en el Congreso. Hay declaraciones del ministro de Economía del día de hoy, donde dice que el proyecto está listo y que el proyecto estaría siendo presentado en el primer semestre. ¿Hoy es un buen negocio todavía? Yo no hablaría de buen negocio porque hay un efecto... Es una metáfora, una ironía. Lo que pasa es que hay un efecto reputacional muy grande y hay algo que genera... encuentra porque no parece, por ejemplo, que a las farmacias le hayan bajado las ventas?
No le han bajado las ventas, pero hay un efecto en la reputación, hay un efecto en tu equity value, hay un efecto en si hay un potencial comprador o no. Todo eso influye de alguna manera. Lo que quiero decir, básicamente, es que el costo de infringir la ley hoy día sigue siendo relativamente bajo. No es regalado. ¿Por qué? Porque hay una segunda fase que son los perjuicios, donde está todo abierto. Está todo abierto. La ley antimonopolio chilena contempla que, llevado un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia e impuesta una sanción, los perjudicados pueden demandar de perjuicios en juicio sumario, un juicio que no es un juicio largo de 4 a 5 años, debatiendo si hubo o no daño. Y en ese juicio lo que hay que determinar básicamente es el monto del daño. Por lo tanto, esa es una etapa que falta desarrollar, pero que está en la ley. Lo que pasa es que litigar, claro, es caro. Pero para que uno le devuelvan 2.000 pesos, usted comprenderá que... Sí, pero el CERNAC ha tenido algunas iniciativas en ese sentido para generar la posibilidad de iniciar acciones de clase. Eso también está debatido. Entiendo que en el proyecto de ley que fortalece el CERNAC viene esa facultad también en relación a la ley antimonopolio. Ahora, las multas debieran ser proporcionales no solo al daño causado, sino que debieran ser proporcionales o incluso el mismo monto y más que lo que se ganó al coludirse. A ver, la teoría dice que debería ser por lo menos 1,5 veces. Lo ganado. Al beneficio obtenido. Ahora, el beneficio es bastante complejo de calcular, no es solamente decir el precio que cobraron menos el precio que deberían haber cobrado. El problema es determinar el precio que deberían haber cobrado en condiciones de mercado. Ese contrafactual es difícil de determinar, hay muchísimos estudios y maneras de hacerlo. Y lo que la teoría dice es eso, tiene que ser disuasorio y tiene que tener un costo el hecho de infringir. Y lo que se hace generalmente en derecho comparado es establecer las multas basadas en la gravedad de la infracción, en el efecto, en el alcance de ese efecto, en si es reiterada o no la infracción, si es reincidente, y en el beneficio obtenido. Es un conjunto de factores que también están en nuestra ley. Y con eso lo que se hace en derecho comparado es decir, es aplicar una multa y que va vinculada generalmente a un porcentaje de las ventas, ya sea en el periodo coludido, en el periodo sospechoso, en el periodo en que se estableció que hubo colusión o no. Hay distintas modalidades para hacerlo y yo espero que en el proyecto de ley que el gobierno va a presentar eso debería venir con algo similar a lo que se ha dado. La cárcel es un buen disuasorio para una forma de disuadir en caso de los delitos, de los llamados delitos de cuello y corbata. En el caso de la colusión, mi opinión personal es que no es necesario establecer penas de cárcel. ¿Por qué? Porque la experiencia demuestra que funciona perfectamente con delación compensada y sin cárcel. Yo cito básicamente la experiencia europea. Funciona llegar a sanciones, sí, a fallos condenatorios. Sí. Pero mi pregunta más allá, para disuadir de la repetición de la acción o de que pase en otros mercados. ¿No es la cárcel? Porque la multa, aunque sea incluso 1,5 veces lo defraudado, por decirlo de alguna manera, en grandes compañías siguen teniendo espaldas financieras para pagar esa multa. ¿No es más efectivo saber, puedo estar tras las rejas? Sí, mire, esto es un tema súper abierto. Estados Unidos aboga en todo el mundo por la pena de cárcel para combatir los carteles y hay de hecho una verdadera campaña por hacer que todo el mundo se alinee con la idea de condenar con cárcel a las personas que se coluden. Europa está más renuente, porque Europa ha tenido un modelo que dentro de todo ha resultado exitoso sin pena de cárcel. Y ha resultado exitoso porque aplica penas altísimas, multas altísimas. Altísimas. ¿De cuánto? Estamos hablando de 1.000 millones de euros, 1.200 millones de euros. No, pero ¿de cuántas veces lo defraudado? 2, 3 veces incluso, desde 1,5 a 3 veces, depende mucho porque hay lineamientos para aplicar multas de reiteración, de daño causado, y por lo tanto puede variar, pero son multas muy altas y además, y eso es algo que quizá aquí no se ha explorado aun cuando está en la ley, que son las multas a los individuos involucrados. Sí, claro. Para eso el fiscal nacional económico tiene que requerir a los individuos. Y la verdad es que se ha visto poco, ¿no? Porque hay un problema de prueba, porque puede no haberlo, y ese es un camino que podría seguir y por eso la delación compensada distingue en el procedimiento de delación si es una empresa o una persona la que está
delatando. Eso está conectado con lo que acabo de decir. Señor De Polo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos.